revelados, los tres veladores y sus oscuras experiencias emocionantes y embrujadas en la noche caía pesada sobre el barrio, como un manto de miedo que aplastaba todo a su paso. Carlos, un velador de 35 años, caminaba con paso firme, aunque sus músculos clamaban por descanso. Cada vez que regresaba a su hogar, un escalofrío recorría su espalda, como si una sombra lo estuviese siguiendo. La seguridad de su pequeña hija, Valeria, era lo único que lo mantenía en pie. La oscuridad parecía susurrarle secretos malignos mientras pasaba junto a la esquina donde un grupo de jóvenes, con miradas perdidas, se burlaban de la vida y del miedo que se palpaba en el aire. A veces pienso que esos chicos son más sombras que gente, murmuró Carlos para sí mismo, mientras su corazón parecía latir en su garganta. El barrio estaba lleno de peligros, y no solo los de afuera. Ana, una joven de 22 años que había llegado con sueños de escapar del pasado, veía las cosas de manera diferente. La primera vez que sintió la mirada de algo más que ojos en la oscuridad, le erizó la piel. No era solo la violencia del barrio lo que la atormentaba, había algo más, lo sabía, oculto entre las grietas de las paredes de las casas que había comenzado a vigilar. Esa noche, los tres veladores se encontraron en un viejo bar. «Carlos, ¿has sentido que hay algo acechando?», preguntó Ana, con la voz temblando. Carlos asintió. «A veces creo que las sombras se mueven, como si estuvieran vivas». Javier, un velador de 50 años, escuchaba en silencio. Su rostro delataba el peso de sus historias. «Mi abuela decía que la sombra de los veladores existe, que se lleva a almas perdidas», articula Javier, con escalofríos recorriendo su cuerpo. Un silencio sepulcral llenó el espacio, la atmósfera se tornó pesada como el aire antes de una tormenta. Entonces un grito desgarrador rompió el silencio, reverberando en las paredes del bar. «¿Qué diablos fue eso?», exclamó Carlos, su corazón se disparó. Los tres se miraron, el miedo encendió la chispa de la acción. Ana sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, sus manos sudorosas apresurándose a aferrarse a la mesa. «Debemos averiguar», «No», dijo Carlos, mientras una bruma de deseo protector lo empujaba hacia la oscuridad. Javier vacilaba. «La oscuridad tiene su propia ley, a veces es mejor no buscar lo que no queremos encontrar. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos». Decididos, se aventuraron hacia el grito. La luna era su única testigo mientras se adentraban en la oscuridad, donde cada paso resonaba como un eco de su valentía y miedo. Las sombras empezaron a danzar a su alrededor, susurros invisibles se mezclaban con el latido de sus corazones. Una figura se deslizó por la esquina, en un instante Carlos sintió la mirada helada posarse sobre él y, en un acto reflejo, se detuvieron. Pero ya era tarde, había caído la trampa de la oscuridad. Javier, el más experimentado, dio un paso adelante mientras el eco del silencio se convertía en un rugido ensordecedor. Todo se desdibujó. Uno de ellos había desaparecido en la sombra, dejando a Carlos y Ana, solos y vulnerables. «¿Dónde está Javier?», gritó Ana, sintiendo que el frío de la desesperación la envolvía. Las calles parecían reírse de ellos mientras la oscuridad continuaba, atenta, al acecho. ¿Podrían rescatar a Javier antes de que la sombra reclamara otra alma? La noche había comenzado, y apenas se había abierto la puerta del miedo. Carlos sintió un nudo en el estómago. La voz de Ana lo sacó de su parálisis momentánea. «Carlos, tenemos que irnos. Esto no es normal». Pero la desesperación de Ana solo intensificó el pánico que se había apoderado de él. Las sombras que lo rodeaban parecían pulsar, casi respirando, con una vida propia que lo atraía a lo más profundo de la oscuridad. «¿Dónde está Javier?», insistió Ana, su voz ahora apenas un susurro.
Carlos tragó saliva, la imagen de su hija se interponía entre él y la creciente locura a su alrededor. Él sabe lo que hay aquí. Debemos encontrarlo. Con cada paso que daban, el aire se hacía más denso y frío. Siguieron el rastro de Javier, que parecía desvanecerse en el silencio. Escucha, murmuró Carlos, deteniéndose bruscamente. Un susurro apenas audible llenó el aire, como si varias voces se mezclaran en un lamento. Sus corazones latían en sincronía, golpeando fuerte como tambores de advertencia. Se miraron, y en sus ojos se reflejaba el terror puro. Volvamos, sugirió Ana, su rostro demacrado por el miedo. No hay nada aquí, pero antes de que pudiera terminar, un grito desgarrador brotó de las sombras, al otro lado de la calle. Javier, aulló Carlos, su voz resonando con la fragorosa urgencia de un hijo llamando a su padre perdido. La respuesta fue un eco lejano, un lamento que retumbó en la oscuridad. Vamos. Carlos dio un tirón del brazo de Ana y la arrastró hacia donde había sonado el grito. La luna se escondió durante un momento, como si el cielo también se negara a ser testigo de lo que sucedía. Avanzaron a tientas, las sombras parecían moverse con ellos, incluso burlarse de su lucha. Unos pasos más adelante, Carlos tropezó con algo, una chaqueta rasgada, el material empapado en lo que parecía ser tierra y algo más. No puede ser. Ana balbuceó, sus ojos dilatados mientras reconocía la chaqueta de Javier. El sudor frío brotó en su frente. Cada latido de su corazón resonaba como una campana que marcaba el final. Él está aquí. Debemos llevarlo. Insistió Carlos, pero Ana lo detuvo. No, Carlos. Esto no es un juego. Su voz era una combinación de desesperación y cordura. No podemos caer en su trampa. ¿Y si lo perdemos para siempre? Debemos intentar ayudarlo. La opción de rendirse no estaba en su vocabulario. Ana sintió que su panza se revolvía con cada palabra que Carlos pronunciaba. Habían entrado en un juego del que no conocían las reglas, y se preguntaba si toda su valentía podría acabar convirtiéndose en su condena. Al girar hacia la esquina, una figura se materializó en la penumbra. Un resplandor tenue iluminó sus ojos, llenos de una tristeza profunda, un terror que hacía eco de lo que vivían los dos veladores. Carlos sintió que su cuerpo se paralizaba, y Ana, a su lado, apenas pudo contener un grito ahogado. Javier, murmuró ella, el nombre saliendo como un eco del fondo de su ser. Pero la figura no estaba ahí para responder. Era un vacío, un abismo que amenazaba con engullirlos. Antes de que pudieran reaccionar, la sombra se abalanzó sobre ellos, y el mundo pareció desgarrarse. ¡Cuidado! Carlos gritó, mientras la oscuridad los envolvía. Un vórtice de desesperación y agonía tomó forma. El eco de sus propios gritos resonó en su mente. Solo había una certeza, no estaban solos, y la noche reclamaba más que una vida. El silencio que siguió fue ensordecedor, y en el fondo de su mente, Carlos supo que el verdadero terror apenas comenzaba. ¿Conseguirán escapar de las garras de la sombra de los veladores, o se convertirán en parte de su historia oscura? La noche estaba lejos de terminar y el tiempo jugueteaba peligrosamente con ellos. Carlos sintió un escalofrío recorrerle la espalda mientras la sombra los rodeaba. Era un frío imposible de explicar, como si el aire mismo hubiera dejado de existir, y lo único que quedaba era un vacío abrumador. A su lado, Ana temblaba, su respiración entrecortada resonando en la penumbra. «¿Javier? ¡Javier!». Carlos gritaba, pero su voz estaba ahogada por el eco de un lamento que parecía surgir de las mismas entrañas de la oscuridad. Las sombras se contorsionaban, formando figuras grotescas que danzaban a su alrededor, burlándose de su miedo. Sin previo aviso, un grito desgarrador resonó en la noche: «¡Ayuda!». Era la voz de un niño, aguda y desgarrada. El corazón de Carlos se detuvo un instante, sabiendo que ese grito provenía de Javier. «Debemos ir hacia él», dijo Ana, dando un paso titubeante, pero Carlos la tomó firmemente del brazo. «No, Ana. Esto es una trampa. Debemos pensar, debemos». Antes de que pudiera completar su frase, una figura oscura salió disparada de entre las sombras. Era como un remolino de desesperación, con rostros distorsionados que gritaban en silencio.
Carlos sintió que su mente se retorcía ante la visión. Pero no podía rendirse. Si había algo que había aprendido en su vida, era que siempre había que luchar, incluso cuando la esperanza parecía lejos. Javier volvió a llamar, con una fuerza renovada. Un murmullo comenzó a surgir de la penumbra, un susurro colectivo que parecía envolverlos. No era un sonido que venía de la boca de un solo individuo, eran los ecos de muchas almas, quejándose, llorando. Ana se cubrió los oídos, incapaz de soportar la cacofonía. «Cállense», gritó ella, pero la sombra se regocijaba en su sufrimiento, como si su miedo alimentara su poder. Carlos sintió que la desesperación comenzaba a apoderarse de él, pero entonces recordó su hija, su rostro inocente. «No. No puedo dejar que esto me venza». Aferrándose a ese pensamiento, tomó la mano de Ana y la arrastró con él, corriendo hacia donde creía que venía la voz de Javier. Mientras avanzaban, la oscuridad parecía intentar detenerlos. Tentáculos oscuros emergían del suelo, tratando de atraparlos. Carlos saltó, tangencialmente logrando evitar uno de esos brazos helados. «Sigue adelante, no te detengas», gritó mientras el sudor frío le recorría la frente. Al llegar a una esquina oscura, el aire se sintió más pesado, como si el tiempo se hubiera detenido por un breve instante. En el centro de una plaza, algo brillaba débilmente. Se acercaron y vieron, aterrorizados, un muñeco de peluche, desgastado y cubierto de tierra. No había duda, era de Javier. La desesperación se transformó en horror. «Javier», gritó Ana, desesperada. Se agachó y tomó el muñeco, aferrándose a él como si fuera la única conexión con su hijo. Mientras lo hacía, el cielo comenzó a torcerse, nubes oscuras tejían patrones extraños, y un viento helado sopló, trayendo con él un oscuro presentimiento. «Esto no está bien», dijo Carlos, atrapado entre la angustia y la necesidad de proteger a Ana. De repente, frente a ellos, la figura de Javier emergió de la sombra. Su rostro estaba pálido, pero su mirada era intensa, llena de una tristeza que desgarraba el alma. «Papá, mamá, ayúdenme». Su voz, aunque familiar, estaba impregnada de un miedo palpable. Carlos sintió que algo se rompía dentro de él. «¿Qué te ha pasado, hijo?» «Estamos aquí. Te llevaremos a casa». Pero antes de que pudiera hacer un movimiento, las sombras comenzaron a cerrarse a su alrededor. La risa de múltiples voces resonaba, creciendo en intensidad, mientras la figura de Javier desaparecía lentamente entre la oscuridad. El terror se apoderó de Carlos y Ana, y comprendieron que la verdadera lucha apenas estaba comenzando. «No te vayas, Javier», gritó Ana, pero ya era demasiado tarde. La voz del niño se perdió en la tormenta de lamentos y susurros, y un nuevo miedo se afianzó en sus corazones. Los latidos de sus corazones resonaban como un tambor de guerra mientras se preparaban para enfrentar lo que vendría. ¿Podrían recuperar a su hijo? ¿O quedarían atrapados en la negrura de la sombra de los veladores para siempre? La noche avanzaba, y el reloj marcaba un tiempo que parecía desvanecerse. Carlos sintió que su pecho se oprimía mientras la oscuridad rugía a su alrededor. Las sombras parecían tener vida propia, moviéndose y retorciéndose como serpientes. Debían encontrarse con Javier. ¿Pero cómo? La angustia nublaba su mente. «Ana, ¿qué hacemos?», preguntó, la voz temblando. Ella lo miró, los ojos llenos de desesperación, pero también de determinación. «No podemos rendirnos. Javier nos necesita». Hizo una pausa, tomando aire. «Debemos buscar un lugar seguro. Necesitamos planear». Con el muñeco de peluche todavía aprisionado entre sus brazos, Ana empezó a caminar, guiándolos hacia un camino aún más oscuro y enredado. Carlos la siguió, cada paso era una lucha contra el miedo que se cernía sobre ellos. El eco de los lamentos seguía resonando, ahora más fuerte, como aquel sonoro martilleo que les recordaba que cada segundo contaba. De repente, escucharon un susurro detrás de ellos. «Carlos». «Ana». La voz era melódica, familiar, como un canto de sirena que atraía hacia el peligro. Carlos se giró rápidamente, pero no había nada, solo la oscura opacidad de la noche. «¿Lo oíste?», murmuró, su corazón acelerado.
Ana asintió, pálida como un fantasma. Vámonos, rápido dijo, apremiando el paso. Pero el susurro se volvió un grito, repitiendo el nombre de su hijo como un eco aterrador. Javier. Desesperados, siguieron el sonido. Con cada paso, las sombras se hacían más densas, atormentando su avance. Carlos sintió que la bruma fría las envolvía y amenazaba con arrastrarlos de nuevo a la oscuridad de la que intentaban escapar. Javier, estamos aquí, gritó, esperando que su voz lograra atravesar la negrura. Fue entonces que notaron un resplandor tenue a lo lejos. Precisamente en el centro de un círculo de sombras, una luz titilaba, como un faro sumido en la tormenta. Allí, Ana ven. La esperanza chisporroteaba en su interior, y corrieron hacia la luz, dejando atrás los ecos de su desesperación. Al llegar, se dieron cuenta de que era un pequeño altar, con objetos que pertenecían a otras almas perdidas, juguetes, fotografías y cartas viejas, todas esparcidas en un orden caótico. En el centro, una vela encendida temblaba, lanzando sombras que parecían danzar al compás de su miedo. ¿Qué es esto?, preguntó Carlos, mirando a su alrededor con inquietud. Ana, con el muñeco en mano, se acercó más al altar. Estos son recuerdos de aquellos que vinieron antes que nosotros, susurró ella, creyendo reconocer las caras de algunos de los elementos. Cada objeto parecía gritar con historias de pérdidas y desesperación, un recordatorio de quienes habían caído en el mismo abismo. Debemos hacer algo. Debemos encender esta vela, tal vez nos muestre el camino, propuso Ana, su voz temblando. Carlos dudó, pero el brillo de la luz parecía llamarlos. ¿Y si lo que atraemos es más de lo que estamos dispuestos a enfrentar?, cuestionó, la paranoia acechando su mente. Sin embargo, cuando Ana encendió la vela, una brisa helada recorrió el altar y las sombras comenzaron a retorcerse, acercándose peligrosamente a ellos. De repente, un grito ensordecedor llenó la noche, y los rostros de aquellos objetos cobraron vida, mirándolos con ojos vacíos y llenos de sufrimiento. No, no, por favor. Ana gritó, retrocediendo mientras la penumbra avanzaba. Corre, ordenó Carlos, y ambos giraron sobre sus talones, intentando escapar. Pero el laberinto de sombras parecía cambiar a su alrededor, cerrándose, atrapándolos en un ciclo interminable. Un último eco de la voz de Javier resonó en sus oídos, ayúdenme. El tiempo se detuvo, y en el instante de su desespero, comprendieron que estaban atrapados no solo en la oscuridad, sino en un juego ancestral de los veladores. ¿Qué nuevas verdades tendrían que revelar? La angustia los envolvió mientras las sombras susurraban más cerca. ¿Serían capaces de encontrar a su hijo, o quedarían condenados como las almas que los rodeaban? Desde la distancia, un par de ojos brillantes los observaban, esperándolos para el siguiente movimiento. La noche estaba lejos de terminar. El aire se volvió aún más gélido mientras Carlos y Ana se adentraban en la penumbra, los latidos de su corazón resonando como tambores en la desolación. Las sombras se colaban entre ellos, palpando su piel y alimentándose de su miedo. Cada paso parecía pesado, como si la tierra misma quisiera atraparles en su abrazo helado. ¿Dónde está Javier?, murmuró Ana, sus ojos buscando desesperadamente entre la oscuridad, pero solo encontrando reflejos vacíos de miedo en la mirada de su esposo. Debemos encontrarnos con él. No podemos dejar que un nuevo grito interrumpió su desesperación, más fuerte, más claro. Carlos. Ana. Era la voz de su hijo, pero ya no sonaba infantil. Era grave, cargada de un terror que no podían ignorar. Ayúdenme. El impulso de correr hacia el sonido era casi irresistible, pero una parte de Carlos comprendía que cada grito de Javier era una trampa. No podemos seguir así. Este lugar es una trampa, dijo en voz baja, mirando a su alrededor. ¿Entonces? ¿Qué hacemos? Ana le miró con lágrimas en los ojos, su muñeco de peluche temblando entre sus brazos como una frágil memoria de lo que solía ser. De repente, la bruma comenzó a moverse en círculos, las sombras parecían hacer su propio camino, formando un laberinto de terror a su alrededor. Cada objeto en el altar cobró más peso en su mente, como si las historias de aquellas almas perdidas fueran una advertencia.
Estamos en un lugar que se alimenta de nuestra angustia, dijo Carlos, su voz temblando. Si no hacemos algo, nos uniremos a ellos. Ana asintió, pero no sabía qué hacer. ¿Y si encendemos otra vela? Tal vez haya más de una manera de comunicarnos con Javier, propuso con la voz entrecortada. Sin embargo, lo que atrevían a hacer les llenaba de horror. Mientras buscaban una respuesta, las sombras se alzaron, formando figuras delineadas que parecían venir a por ellos. No. Déjenos en paz, gritó Carlos, retrocediendo, pero sus palabras no hicieron eco. En su lugar, la oscuridad se ríe, un sonido burlón que resonaba en sus oídos y les hacía temer que el siguiente paso podría ser el último. Ve, busca otra vela, dijo Ana, desplazándose hacia un costado mientras la figura oscura avanzaba. Yo intentaré mantenerlas a raya. Carlos, con el corazón en la boca, se movió entre los objetos esparcidos en el altar, su mente llena de recuerdos de Javier. Mientras buscaba, un frío indescriptible le recorrió la espalda al tocar un objeto que era familiar. Era una serie de dibujos de Javier, garabateados en papeles amarillos que parecían arder en su mano. Ana, ven. Aquí está algo, pero su voz se apagó al ver que la figura del altar había desaparecido, y sus ojos chocaron con aquellos ojos brillantes que los observaban. La luz de la vela se intensificó y lo que antes era un suave resplandor ahora se tornó en un faro luminoso que los atrajo como polillas. Pero las sombras no eran las únicas presentes, en el entorno comenzaron a materializarse las imágenes de seres disfrazados, figuras enmascaradas que una vez fueron personas, sus rostros difusos pero llenos de agonía. Javier, gritó Carlos, buscando entre las miradas vacías de aquellos que habían sido antes de ellos, esperando una respuesta, pero solo hubo silencio. Mira. Ana se acercó, con el rostro pálido, apuntando hacia el fondo. Allí había un pequeño túnel que se abría, una promesa de escape. Tal vez así podamos sacar a Javier. Pero, ¿y las sombras? Carlos dudó, viendo cómo se retorcían, cómo chasqueaban sus garras invisibles. No hay tiempo. Debemos ir. Ana se lanzó hacia el túnel, con la voluntad férrea, pero al entrar, la oscuridad pareció cerrarse como una trampa. Carlos, ven, rápido. Pero justo cuando él estaba a punto de seguirla, escuchó el eco de la voz que lo llamaba, no era de su hijo. Era otra voz, femenina, trémula, una que susurraba promesas de libertad. Ven, Carlos, ven a jugar. El horror lo envolvió. Se encontró atrapado entre la elección de seguir a su esposa o dejarse seducir por el canto de aquella voz. Pero, al final, otro grito desgarrador rompió el aire, ayúdenme. Desesperado, se adentró en el túnel, dejando atrás la voz que prometía consuelo. A medida que avanzaba, las sombras lo seguían, susurrando secretos oscuros que desgastaban su corazón. La luz del altar se apagó detrás de él. El túnel se cerró en un estruendo, y Carlos cayó en un abismo de oscuridad. Ana, gritó, su voz perdida en la nada. Era un laberinto de sombras y secretos. ¿Qué nuevas revelaciones esperaba más allá de esa oscuridad? Sin respuestas, solo más preguntas y el eco de un grito en su mente. ¿Lograrían encontrar el camino hacia Javier, o quedarían atrapados en este ciclo de sombras para siempre? El túnel era un laberinto sin fin, una serpiente de oscuridad que lo devoraba todo a su paso. Carlos, sintiendo la presión del aire denso a su alrededor, intentó mantener la calma, pero el pánico crecía en su pecho. Caminó titubeante, con la esperanza de que el grito de Ana no le hubiera alcanzado por muy poco. Cada paso resonaba como un tambor en la penumbra, mientras las sombras parecían moverse bajo sus pies, como si quisieran arrastrarlo hacia un abismo sin retorno. En su mente, el eco de la risa burlona de las sombras se repetía, colocándolo en una danza macabra con el miedo. Aguanta, Carlos. Tienes que encontrar a Ana y a Javier, se repetía, pero las palabras le sonaban vacías. Con un profundo suspiro, se detuvo. La oscuridad lo envolvía como un manto, pero algo llamó su atención, un tenue resplandor delante de él. Con restablecida determinación, comenzó a avanzar hacia esa luz, ansioso por salir de esa confusión. El resplandor creció a medida que se acercaba,
revelando una habitación amplia, iluminada por una serie de velas que ardían solitarias en un altar. Pero, al acercarse, Carlos comprendió con horror que no era un altar cualquier, era un altar dedicado a aquellos que habían perdido sus almas en aquel lugar. Figuras espectrales danzaban alrededor de las llamas, susurrando palabras incomprensibles, mientras sus rostros se retorcían en muecas de sufrimiento. Eran almas que habían sido consumidas por sus propios miedos. Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esto es lo que nos espera, pensó. Sin embargo, su atención fue rápidamente capturada por la luz que provenía de una vela en particular. En su base, un trozo de papel estaba arrugado, como si alguien lo hubiera dejado caer a propósito. Con manos temblorosas, lo tomó y, al desplegarlo, encontró un dibujo. Era una representación extraña, pero reconoció la figura de un niño en el medio, rodeado por sombras grotescas. En la parte inferior, un mensaje inquietante: la seguridad está en la verdad. El terror comenzó a mezclarse con la confusión. ¿Qué significaba eso? Carlos miró a su alrededor, intentando encontrar respuestas en los rostros en tormento que se expondían a su vista. Sin embargo, la verdad lo golpeó de repente: debían conocer el pasado de este lugar, sus secretos oscuros. Quizás ahí estaba la clave para liberar a Ana y Javier. Un grito desgarrador resonó detrás de él. Carlos giró en la dirección del sonido, aterrorizado. En la penumbra, una sombra emergió, de una forma que parecía familiar. Entre las sombras, Carlos pudo distinguir la figura de Ana, sus ojos llenos de desesperación. «Carlos», gritó, extendiendo su mano. «¡Ayúdame!». La desesperación le llenó el pecho, y corrió hacia ella, pero antes de llegar, otro grito resonó. Esta vez, era Javier, resonante y angustiante. «Papá». La voz de su hijo se entremezclaba con el eco de aquellas almas condenadas, y el sonido lo paralizó. ¿Qué debo hacer? ¿A quién sigo?, pensó, la mente inundada de dudas. Ana parecía atrapada en otra sombra, mientras la figura del niño desaparecía en la oscuridad misma. La imagen del dibujo se repetía en su mente, y la frase resonaba: la seguridad está en la verdad. «Ana, aguarda», gritó descontroladamente. «Voy a salvarte». Pero en ese instante, las almas comenzaron a rodearlo. Se sentía como si estuviera siendo arrastrado a una calma mortal, un lugar donde el tiempo y la verdad se desvanecían. Carlos se quedó paralizado, debatiéndose entre el amor por su familia y el horror que lo abrumaba. Con cada sombra que lo tocaba, sentía sus esperanzas apagarse. Pero antes de caer en la desesperación, un destello de luz en la distancia atrajo su atención. Era un camino marcado, una ruta oculta que prometía revelarle los secretos de aquel lugar. «Sí. La verdad», murmuró, apoderándose de lo poco que le quedaba de coraje. Sin mirar atrás, se adentró en el nuevo pasillo, guiado por el brillo que podía significar la salvación de su familia. Sin embargo, las sombras comenzaron a murmurar a su alrededor, advirtiéndole que ese camino también podría ser su condena. Mientras tanto, la oscura voz que había escuchado antes resonó nuevamente: «Ven a jugar», pero esta vez, la voz estaba más cerca, como un eco de sí misma, seduciéndolo hacia algo que estaba más allá de su entendimiento. Con el temor corriendo por su columna, Carlos se adentró en la sombra, su corazón latiendo con fuerza. Había dejado atrás su familia, dispuestamente atrapada entre miedos y secretos. Al dar un paso más, una risa, familiar pero inquietante, sonó tras él. «Sígueme, Carlos». La mezcla de voces envolvió el aire, llevándolo hacia un destino incierto, el destino de la verdad o de la perdición. ¿Qué oscura revelación esperaba en esa penumbra? ¿Lograría Carlos descubrir la verdad a tiempo para salvar a su familia, o quedaría atrapado entre las risas inquietantes de lo desconocido? Carlos avanzó en la penumbra, sintiendo que la oscuridad lo engullía cada vez más. La risa, esa risa inconfundible, hundía sus entrañas en un frío helado. Aquel eco lo hacía dudar, cada paso se volvía más pesado, como si el propio tiempo se rebajara a burlarse de él. La verdad está en la luz, pensó, tratando de convencerse. Podía sentir el aliento helado de las sombras a su alrededor, y cada vez que su corazón latía, hacía eco en aquel laberinto.
De repente, el pasillo se bifurcó en 3 direcciones. Una lámpara parpadeante en la derecha mostraba un pequeño mural, un fresco de rostros distorsionados que parecían gritar en silencio. A la izquierda, los susurros se volvían más intensos, resbalando como un río oscuro y antiguo que arrastraba todo a su paso. Pero directos frente a él, en el centro, un resplandor cálido lo atraía con la promesa de respuestas. ¿Cuál camino? Se cuestionó Carlos, el sudor empapando su frente. La voz volvió a resonar, burlándose de su indecisión. ¿Te atreverás a seguirme? La risa se deslizó entre las sombras como un veneno, y Carlos sentía que su interior se retorcía. Sin embargo, recordaba a Ana y Javier. La imagen de sus rostros le dio el impulso que necesitaba. Entonces, se dirigió hacia el centro, impulsado por esa luz tenue que empezaba a parpadear con más fuerza. A medida que se acercaba, se dio cuenta de que la luz emanaba de una antigua linterna, colgando de una cuerda desgastada. Bajo ella, un pequeño altar revelaba objetos familiares, el peluche de Javier y un collar de Ana, ambos cubiertos por una capa de polvo espeso. Carlos sintió que su corazón se rompía, pero en ese instante, los objetos comenzaron a vibrar, envueltos en una neblina negra. Las sombras que antes parecían lejanas empezaron a tomar forma, desgarrándose de las paredes del túnel. No. Carlos retrocedió, pero el movimiento era demasiado tarde. Las sombras se arremolinaron a su alrededor y, en un abrir y cerrar de ojos, él se vio transportado hacia otro lugar, un claro en el bosque donde la luna brillaba con fuerza. Allí, escuchó risas de niños, pero no eran risas inocentes. Eran ecos de júbilo y temor, una mezcla que desgarraba el aire. Carlos. La voz de Ana atravesó el brillo plateado, vibrando en sus oídos como si estuviera muy cerca, pero la intensidad del eco lo llenaba de confusión. Giró, buscando la fuente, y lo que vio hizo que el miedo le retumbara en el pecho. En el centro del claro, un grupo de 3 figuras, vestidas con túnicas oscuras, comenzaban a danzar alrededor de un fuego. Sus rostros estaban cubiertos con máscaras de barro, representando sombras distorsionadas de lo que pudieron haber sido, o lo que alguna vez fueran. «Nos has traído aquí, Carlos», la voz sonó como un susurro en las llamas. «Eres parte de la historia», continuó otro, su tono reverberante llevándolo de regreso a los recuerdos que había tratado de enterrar. Los cirios se encendieron, proyectando sombras que danzaban en el vaho del humo, y él comprendió que esas 3 figuras eran los veladores de aquel lugar, guardianes de secretos que nunca deberían haber sido revelados. «¿Qué quieren de mí?», gritó, sintiendo aferrarse su corazón ante la inminente realidad. Las figuras se acercaron, su andar era una danza hipnótica que lo mantenía atrapado en su canto. «Solo queremos mostrarte la verdad, pero tendrás que decidir si estás listo para soportar las consecuencias». Sintió la presión en su pecho. La risa de la sombra se convirtió en un canto melodioso y aterrador a la vez. Carlos se dio cuenta de que había cruzado una línea, ahora no solo debía salvar a su familia, sino también enfrentarse a las verdades que se habían ocultado durante años, verdades que cambiarían su vida para siempre. Y en ese momento, en el aire frío, Carlos escuchó un grito desgarrador, inconfundible. Era la voz de Javier. «Papá. Ayuda». Con un nuevo impulso, corrió hacia las figuras danzantes, decidido a descubrir qué verdades ocultas y oscuros secretos esconden, pero un nuevo grito lo detuvo en seco. ¿No todo lo que brilla es oro? ¿Qué secretos revelarán aquellos veladores y a qué precio? La decisión de Carlos lo llevará a un abismo aún más profundo, donde las sombras cobrarán vida y la verdad podría resultar ser su mayor enemigo. El suelo crujía bajo los pies de Carlos al acercarse a las figuras. El fuego crepitaba, lanzando llamas altas que iluminaban fugazmente el espacio. Más que mirar, las sombras parecían devorarlo, sus ojos inertes observaban cada movimiento, cada titubeo. «¿Qué es esto?», preguntó una vez más, con la voz desquebrajada, sintiendo el sudor frío resbalar por su frente. Las figuras se detuvieron al unísono, girando lentamente hacia él. Con cada paso que daban, la atmósfera se volvía más densa, casi opresiva. «La verdad es como el fuego. Puede dar luz o consumirlo todo», dijo la figura del centro, con un tono que raspaba los nervios.
La máscara de barro que llevaba, aunque rudimentaria, parecía cobrar vida con la luz de la hoguera, sus rasgos monstruosos se acentuaban con cada parpadeo del fuego. A su alrededor, las risas de los niños se intensificaron, resonando como un eco sin final, llenando el claro con un tormento único. Carlos sintió que el aire se hacía pesado, como si le costara respirar. Te tenemos un relato que contar, querido Carlos, continuó la figura, su voz filtrándose entre las llamas. Uno que empieza antes de que tú nacieras. Una decisión que cambió el curso de todo. Mientras hablaba, las otras dos figuras comenzaron a moverse de nuevo, danzando al compás de su voz, extendiendo sus brazos en un gesto que parecía invitarlo a unirse a ellos, pero también advertirle que se alejara. Las sombras aumentaban su actividad, proyectando formas grotescas que distorsionaban la realidad y llevaban a Carlos a un lugar desconocido. ¿Por qué? ¿Por qué a mí?, suplicó, sintiendo el terror invadir su corazón. Si su misión era salvar a su familia, ahora se veía atrapado, un mero peón en un juego que no comprendía. Porque llevas en ti un legado ancestral. Aquellos que no recuerdan su historia, están condenados a repetirla, resonó la voz de otro de los veladores. Y tú, Carlos, has olvidado la advertencia que se te dio en otro tiempo. Regresaste a este lugar sin conocer su misterio, y ahora debes enfrentarlo. De repente, el fuego pareció oscurecerse aún más, como si algo extremadamente poderoso emergiera de sus entrañas. Mientras las sombras se arremolinaban alrededor de su figura, Carlos sintió un vínculo entre él y el suelo que pisaba. Las risas de los niños se transformaron en un llanto desgarrador, un lamento que lo atrapó. Imágenes de su infancia comenzaron a surgir en su mente, una habitación oscura, ruidos en la casa, ecos de pasos tras la puerta. No. Gritó. Carlos se cayó de rodillas, con las manos cubriendo su rostro. La presión se tornaba insoportable, como si el claro mismo estuviera intentando aplastarlo. ¡Ayuda!, vocalizó, pero su voz se desvaneció, ahogada por el eco de un pasado que lo reclamaba. Las figuras continuaron danzando, como si disfrutaran de su agonía. No estamos aquí para hacerte daño. Solo queremos que entiendas el poder de la verdad, dijo una voz que sonaba más suave, casi maternal. Solo así podrás encontrar a tu familia. Dímelo, dime cómo puedo salvarlos. Imploró Carlos, con el deseo de salir de aquel círculo vicioso. Pero antes que pudieran responder, un grito ensordecedor rompió el aire. «¡Papá! Javier!», exclamó, levantándose de un salto. Algo supremo en su corazón lo instigó a avanzar, a actuar no solo con desesperación, sino con la rabia de un padre que luchaba para proteger lo que más amaba. Las figuras se detuvieron y una calma peligrosa se apoderó del claro. Lo que busques, no siempre será lo que esperabas, advirtió la figura central. Mientras se apoderaba de su determinación, Carlos sintió un frío repentino recorrer su espalda. Se dio la vuelta, el claro se desvaneció a su alrededor, y la oscuridad lo engullía nuevamente. Justo cuando sus piernas se movían en una dirección desconocida, una voz conocida pero distorsionada resonó en su mente: «Nunca escaparás de la verdad. El precio está por venir». La noche se cerraba a su alrededor. Con cada paso que daba, la risa de las sombras crecía, y con ella una sensación paralizante, anunciando que nada quedaría igual, que en la búsqueda desesperada de su familia, Carlos había despertado algo antiguo y primigenio. Y entonces, mientras la oscuridad parecía elevarse sobre él, comprendió que el verdadero miedo estaba por llegar. En su corazón latía una pregunta terrible: ¿qué haría por conseguir la verdad, aun si eso significaba perderlo todo? Carlos luchaba por mantenerse en pie, el pánico apretando su pecho como un abrazo mortal. La oscuridad se espesaba, cada paso que daba estaba envuelto en un manto de incertidumbre. Imágenes de su hijo llenaban su mente: Javier, con su risa, su mirada curiosa, todo lo que él temía perder. Fue entonces cuando un sonido lejano, como un susurro helado, atravesó la nebulosa de su miedo. «Papá. Estoy aquí», gritó, su voz resonando en la penumbra, como si pudiera atravesar la sombra que lo rodeaba. Pero no había respuesta, solo ecos vacíos que parecían burlarse de su desesperación.
Las risas de los niños, tan cercanas en su mente, se convertían en el eco retumbante de sus pasos, pero también en la promesa de un horror inminente. Sin warning, el paisaje cambió. El claro desapareció y Carlos se encontró en una habitación oscura, familiar, pero sombría. Las paredes estaban cubiertas de fotografías antiguas, rostros fantasmales que lo miraban con ojos vacíos. El aire, denso y frío, lo abrazaba, y el olor a madera mojada y olvido invadía su nariz. Aquella era su casa, su infancia, un lugar donde los sueños se habían torcido en pesadillas. Javier, murmuró, sintiendo el corazón latir con fuerza. Se dio cuenta de que no estaba solo, podía sentir otra presencia, una sombra acechando. Con cada giro, creía ver a alguien en los rincones, pero solo hallaba el eco de su propia angustia. Cuando una puerta crujió detrás de él, el instinto de huir le pegó en las piernas. Un miedo instintivo, arraigado en su ser, lo mantenía paralizado, como si la habitación misma lo retuviera. Pero el recuerdo de la voz de su hijo lo sacudió. Debo irme. Debo encontrarlo. Dio un paso adelante, pero la puerta se cerró de golpe, el sonido resonando como un trueno. Déjame salir. Gritó, esperando que la figura de barro respondiera. Pero, en su lugar, el silencio se hizo más pesado, como si la casa se ahogara en secretos. Fue entonces, en esa opresión, cuando la oscuridad se agitó. Una risa aguda y cruel atravesó el aire, proveniente de las sombras. Era como un eco de aquellos niños que habían reído antes, pero ahora la risa era un canto de locura. Se sentía observado, cada rincón de la habitación parecía lleno de ojos. Carlos tragó saliva, su mente colisionando con miedo y la necesidad de proteger a su hijo. Retrocedió y notó que las fotografías parecían cambiar. Los rostros tomaban vida, como si cada uno tuviera una historia trágica, un eco de sufrimiento. El legado el precio, murmuró para sí, dándose cuenta de que cada imagen era un recuerdo mezclado con sangre y dolor, un eco de decisiones traumáticas. ¿Qué has hecho?, preguntó sin esperar respuesta. No había otro camino que el enfrentamiento. Llevó su mano a la foto de su padre, y una ola de dolor lo arrastró. Con el abuelo encarnando una sombra suplicante, Carlos se sintió despojado de su fuerza, y el miedo se convirtió en terror absoluto. La risa, cada vez más estridente, lo empujó a actuar. Te exijo que me digas la verdad. Gritó con un ardor que parecía sacudir la habitación. Pero, en vez de respuesta, la risa cesó de pronto, y en su lugar, una voz profunda y grave respondió desde la penumbra. La verdad es un precio que no estás listo a pagar. El suelo tembló bajo sus pies y, de repente, la habitación se llenó de luces brillantes, una inyección de realidad que lo deslumbró. Sin previo aviso, la imagen de Javier apareció frente a él, rodeado por seres en sombras. Su rostro, contorsionado por el miedo, enviaba una ola helada por su espina dorsal. Papá, ayúdame. Suplicó el niño, y la desesperación en su voz era tan palpable que Carlos sintió que la tierra se movía debajo de él. La imagen de su hijo desapareció tan rápido como había llegado, dejándolo solo y abrumado. Desesperado y confundido, el pulso de la noche lo empujó hacia adelante. Carlos se sentía en un laberinto, cada giro llevándolo más profundo en la oscuridad. Una risita burlona retumbó a su alrededor, y de repente, fue consciente de que no estaba solo. Figuras espectrales emergían, conviviendo con sus peores temores. ¿Cómo puedes salvarlo si no puedes salvarte a ti mismo?, se burlaron en ecos siniestros. Mientras miraba los rostros familiares transformarse en monstruos, la angustia se cernía sobre él. ¿Qué haría por conseguir la verdad, aun si eso significaba perderlo todo?, pensó, consciente de que estaba a solo un paso de desentrañar el horror que acechaba en la oscuridad. La sombra central se acercó lentamente y, con un murmullo que enturbiaba la mente, ofreció: todo tiene un precio. ¿Estás listo para pagarlo? Y así, en ese instante, Carlos sintió que la verdad se acercaba, y con ello, un terror absoluto que podría consumarlo por completo. La oscuridad retrocedió, revelando una realidad más cruda que el dolor mismo. Carlos se encontró en una sala iluminada por la tenue luz de unas velas que temblaban indecisas.
Las sombras danzaban alrededor de él, como si esperaran su reacción, preparadas para devorar su alma. ¿Qué precio debo pagar?, preguntó con la voz quebrada. Un susurro helado acarició su oído: la verdad siempre exige algo a cambio. Las figuras que una vez habían bailado en su mente tomaron forma, pero esta vez destacaron sus verdaderas naturalezas, los veladores, guardianes de las almas perdidas. Uno de ellos, con la máscara de barro más desgastada, parecía el líder. Nos has llamado. Has despertado nuestros secretos y ahora debes enfrentarlos, declaró con una voz profunda, que reverberaba por el aire como un trueno distante. Carlos sintió un escalofrío recorrerle la espalda al recordar a su hijo. Estoy aquí para salvar a Javier, expresó, con una determinación que resonaba en sus tripas. La sombra del líder sonrió, y Carlos comprendió que esas figuras estaban dispuestas a jugar con él. Para rescatarlo, debes confrontar lo que has olvidado, las decisiones que tejieron tu historia. Solo así hallarás el camino a la verdad, declaró la figura, señalando un camino a su izquierda, cubierto de sombras. Sin pensar, Carlos dio un paso. Las figuras se fueron acercando, las risas convirtiéndose en susurros que se escurrían en su mente. Sabe que lo que descubrirás podría marcar el final de tu sueño, advirtió otra sombra. Pero él siguió, dejando atrás el miedo, empujado por el amor por su hijo. Al pasar por el umbral, cayeron visiones del pasado. Recuerdos de infancia, risas y alegría fueron reemplazadas por imágenes sombrías de sufrimiento y soledad. La culpa lo abrumó. ¿Por qué no protegía a mi familia?, pensó, mientras una verdad amarga se deslizaba suavemente hacia él. Cada elección da forma a nuestra vida. Cada sombra es un eco de lo que has perdido, resonó la voz del velador. Tus miedos te han llevado lejos, Carlos, hazlo por Javier, y por ti, añadió, con una seriedad que hizo eco en su corazón. Finalmente llegó a una habitación. Su corazón se detuvo al ver la escena, Javier, envuelto en sombras, implorando ayuda con ojos llenos de terror. Papá. Prometiste que siempre estarías ahí. El grito de su hijo le atravesó el alma, como un puñal enrollable. Carlos se lanzó hacia él, pero la oscuridad lo detuvo. Destruye tus miedos, proclama la verdad que guardas, gritó el velador. Las sombras comenzaron a girar y a acercarse, pero Carlos respiró profundo. Con cada huella que dejaba, la luz en su interior creció como una llama. Javier, estoy aquí. Te prometo que no te dejaré ir. Esta vez no, no de nuevo, proclamó. Se concentró, recordando la promesa que hizo al ser padre, esa fuerza maternal que nunca se marcharía. Mientras sus dedos atravesaban la penumbra, la luz se iluminó en su pecho, empujando las sombras lejos, disipándolas. La verdad es que siempre estaré contigo, Javier. Nunca más permitiré que me alejen de ti. Y en ese instante, una explosión de luz iluminó toda la habitación, y Carlos se sintió libre, engranado en un poder ancestral que despejaba la oscuridad a su paso. Las sombras se desvanecieron, y el rostro de Javier apareció claramente. Papá, exclamó, lleno de alegría, y Carlos lo abrazó con fuerza. Te tengo. Nunca más voy a dejarte caer. La claridad en sus ojos brillaba cuando finalmente juntos, cruzaron el umbral hacia la libertad. Al salir del laberinto, el aire comenzó a despejarse, y un nuevo amanecer se dibujó en el horizonte. Carlos miró al pequeño en sus brazos y sonrió. Lo hicimos, Javier. Estamos juntos nuevamente. Ana apareció al instante, sus ojos llenos de lágrimas, su corazón latiendo con amor. Carlos, los encontré. Gritó mientras corría hacia ellos. Las sombras habían sido desterradas, y su familia estaba intacta. Nunca más. Exclamó Carlos. El momento se convirtió en luz tras un vendaval oscuro que finalmente se disipaba. Habían enfrentado sus miedos, y juntos, elevar estaban lo que tanto habían temido, su verdad. Con cada uno de ellos sosteniendo una parte del otro, el nuevo amanecer estaba lleno de promesas. Sabían que la lucha de cada uno sería continua, pero no habría más sombras, solo los profundos colores de un nuevo día. Era tiempo de construir, de sanar y de recordar que el amor siempre traía claridad.
Pero antes de continuar, necesito aclarar algo crucial. YouTube está cambiando su algoritmo y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si disfrutaste esta historia, suscríbete inmediatamente para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar al canal a crecer. Hazlo ahora, y déjanos un comentario inundando la sección con tus reacciones y conclusiones sobre el final. Compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión puede cambiar la conversación. Solo los verdaderos fans saben la importancia de apoyar el canal.